gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para esta mañana. Amén, Ceci, la verdad que una bendición poder estar compartiendo con vos este tiempo, que puedas haber llegado, que puedas haber venido. Sé que la otra vez no pudieron venir por el tema de los chicos, ¿no? Que a veces tanto se complica y más un día domingo, pero realmente es una bendición cuando podemos juntarnos a compartir, ¿no? Y también a mí me gustaría estar compartiendo con ustedes que tienen célula. Me gustaría que cuentes un poco sobre tu célula, la célula que están haciendo. Cecilia y Joaquín son del barrio San Jorge en Torcuato. En Torcuato, exacto. Así que contá un poco, Ceci, a la gente cómo va la célula. Y la verdad que la célula, bien, bastante bien. Por lo menos nosotros día a día vamos aprendiendo a medida de lo que, digamos, es una meta, llamarla así, algo en la que Dios, digamos, yo hoy me pongo a pensar y digo, nunca creí llegar a tener liderazgo en la célula, pero bueno, hoy por hoy, gracias a Dios primeramente y al pastor que nos dio la oportunidad de poder aprender con ahí Joaquín le va a correr un poquito el micrófono. Ahí, muy bien. Perfecto. Para que se escuche más, ¿eh? Así que nada, la célula la estamos haciendo los días lunes a las 6 de la tarde en Don Torcuato, así que la gente de Don Torcuato están más que invitados, son bienvenidos. Y bueno, nada, aprendiendo día a día con la gente, con el Señor, que es nuestro maestro principalmente. Amén. Amén, Ceci, la verdad que una bendición. Una bendición, Ceci. Yo de acá me miro mientras. Está saliendo perfecto. La verdad que una bendición, Ceci, que puedan estar compartiendo con nosotros, que puedan estar en la célula. Qué importante, ¿no? Qué importante poder, como vos decís, es realmente una responsabilidad muy grande el tener que liderar una célula, ¿no? En tu casa, el poder empezar una obra y poder no solo empezarla, sino que poder perdurar en la obra. Amén. Porque muchas veces sentimos, yo creo que toda la gente siente ganas de hacer algo, ¿no? Y todos dicen, me gustaría hacer tal cosa, me gustaría estar, pero ¿cuánto cuesta, no, el perdurar? Amén, es verdad el seguir. Eso. Más cuando vienen los procesos. Claro, cuando vienen los procesos. Más cuando vienen los procesos duros que a veces nos toca vivir y ahí es cuando decimos, queremos tirar todo, ¿no? Muchas veces me ha pasado, lo reconozco, de decir, no, pero yo ya no estoy preparada para esto, Señor, no es mi tiempo, creo que me falta, y muchas veces somos nosotros mismos quienes nos limitamos, y la realidad es que uno cuando se empieza a enamorar del ministerio es cuando pone la voluntad también de aprender y de seguir, y bueno, la constancia. Yo creo que muchas veces cuando quise tirar la toalla es cuando Dios me trae en memoria todo lo que Él hizo, de cómo Él transformó mi familia, cómo a pesar de, la promesa, ¿no? La fiel palabra de Él, dice la palabra de Dios que mi casa y yo serviremos a Jehová, y yo me tomé esa palabra y por eso luché por mi familia, y siempre dije, no solo miro hoy por hoy, bueno, hoy gracias a Dios tengo a mi esposo congregando conmigo, dando también la palabra juntos en la célula, y es una bendición tremenda, ya de por sí, que tu familia esté con vos, congregando, apoyándote, es una bendición tremenda. Yo creo que ahí yo ya me gané algo importante, una bendición enorme. Yo hoy por hoy ya así como él dijo anteriormente, de que mucho tiempo estuve orando para que él cambie, y sí, déjame decirte que la oración tiene poder, y yo experimenté la promesa de Dios, la fidelidad de Dios. Dice que nosotros tenemos que mirar primeramente al reino de los cielos y su justicia, y el resto vendrá añadido. Y yo creo que es así, cuando nosotros ponemos nuestra visión en las cosas de Dios, en ganar las almas, en preocuparnos por esas personas a la cual nadie da 2 pesos, porque es así. Primeramente yo lo miro para mi vida, ¿no? Y a veces lo miraba a mi esposo y todo lo que vivimos, y quizás muchas personas me han venido a decir a mí, ¿qué haces con ese hombre? Ese hombre te va a dejar. He escuchado muchas veces cuando me dijeron, él te va a dejar con tus hijos, se va a ir, no le importa nada. Y yo aún así, y así todo, seguía apostando a mi familia, seguía apostando a la visión que Dios me daba, porque yo no miraba
el hombre que tenía al lado mío, sino que miraba un siervo de Dios. Y la verdad que le agradezco a Dios día a día el cambio y la transformación que Él está haciendo, no solo en su vida, sino en la mía, en la de mis hijos, porque cuando toca el Señor al sacerdote de su casa, transforma también toda la casa. Es cierto que nosotros somos como padres, siempre somos, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Somos bendecidos por ser padres, esa es la realidad. No somos bendecidos somos bendecidos por ser matrimonio, en realidad, no solo ser bendecidos por ser padre. Dios transforma todo. ¿Qué querés que te diga? Amén, sí. Qué importante, ¿no? El creerle a Dios y el persistir. Persistir en lo que uno quiere más que nada. Persistir en lo que uno anhela en su corazón. Porque todos anhelamos tener la familia, ¿no? A mí también me pasó muchas veces y quizás peor que lo que vos estás contando, ¿no? En el sentido de querer tener la familia y de tener que insistir aunque uno no ve nada. Porque uno mismo apuesta e insiste, ¿no? Quizás uno está mejor y uno cree en Dios y cree que el otro se va a levantar y va a ser un siervo de Dios. Y lo vemos al otro que está sumido quizá en el vicio, perdido en sus propias cosas, pero aún así esa persona cree en su familia y aún así quiere tener su familia. Y ahí es cuando Dios hace, ¿no? Cuando uno insiste, cuando uno sigue, cuando uno va superando los obstáculos que se presentan. Es cierto eso. Así que yo creo que si hay mujeres hoy que están escuchando, o sé que hay muchas familias que luchan justamente por un hijo, por un matrimonio, por muchas personas de su alrededor, porque obviamente uno siempre mira a la familia, que creo yo que es el primer ministerio que tenemos que mirar todos primeramente. Sabemos que lo ganamos también con el testimonio, ¿no? Amén. Más allá de la oración, el ayuno, el ruego a Dios, el creerle a Dios, también lo ganamos con el testimonio. Y es importante que nosotros como hijos de Dios caminemos sujetos a Dios con el corazón de Cristo, ¿no? Que seamos no convencidos, sino convertidos. Eso es lo que hace que las otras personas quieran tener lo que vos portás. Amén. Amén, sí, la importancia de la familia no desde siempre en toda sociedad. La familia es realmente una institución dentro de la sociedad. Formamos parte de muchas instituciones más, como la escuela, como un trabajo, como una empresa, pero la familia es la institución más importante, ¿no? En la que Dios nos da para que trabajemos, ¿no? Y para que seamos buenos administradores de nuestra esposa, de nuestro esposo, administradores de nuestros hijos, ¿no? Porque ciertamente yo creo que Dios nos va a reclamar que hayamos hecho mal el trabajo. Amén. Dios nos va a reclamar que sabiéndolo lo hagamos mal y que no ayudemos, ¿no? Y que no logremos avanzar con nuestra familia, ¿no? O que Él nos plantó en un lugar y que lo dejemos y que nos vayamos de ese lugar, porque siempre la salida más fácil es irse, ¿no? Exacto. Es separarse. La salida más fácil es pegar un portazo. Uno dice, no, ¿para qué voy a seguir con este? Nos ha pasado, creo que a todas, de decir, no, pero estoy cansada. Y la verdad que así todo, si yo hoy te tengo que contar todo lo vivido con él, no solamente con él, sino lo vivido de chiquita, de por sí ya el haber pasado situaciones en mi vida pequeña fue lo que a mí primeramente me dio la visión y la perspectiva de decir, no, yo no quiero mi vida de esa manera, yo la quiero cambiar, quiero que sea diferente, y bueno, luchar y obviamente primeramente creerle a Dios, porque yo creo que sin Dios esto nada es posible, obviamente. Nadie puede transformar nuestras vidas. No hay nada más que el Señor que pudo haber tocado el corazón de mi esposo, porque de hecho él, por ejemplo, ya le habían hablado de la palabra, ya venían diciéndole, él ya conocía, él siempre peleaba con mi mamá. De hecho mi mamá era una gran sierva de Dios que ahora ya partió con el Señor, pero ella fue una de las que también me impulsó mucho a perseguir, a permanecer, ¿no? Porque ella tenía un montón de procesos y yo siempre la veía casi todo, ella era fiel a Dios, y eso que yo vi de ella me impulsó a mí a seguir. Y yo cuando la he visto que ella se fue, dije, bueno, ella se fue, yo la veía en el lugar donde obviamente estaba en el cajón, y yo decía, wow, ella está durmiendo. Y me dio curiosidad de saber eso que mi mamá, en la cual ella seguía,
¿no? Y eso fue lo que a mí me impulsó también, porque yo lo conocía a Dios, ya iba a la iglesia, pero no lo conocía a Él realmente, ¿no? Conocía de Dios, pero no lo conocía a Él realmente. Así que cuando dispuse mi corazón a decir, Señor, quiero conocerte, quiero saber qué es lo que tienes para mí, ahí fue cuando primeramente cambió mi vida y después transformó la vida de los demás y mi familia, hoy por hoy. Qué bendición, Cecilia. La verdad que es tan lindo, ¿no? Poder escuchar y poder saber que cuando una familia puede cambiar, ¿no? Cuando una familia puede realmente crecer en el propósito de Dios, cuando una familia puede superar las adversidades. Amén. Y puede permanecer unida. Amén. Qué hermoso y qué lindo. Sí, la verdad que hemos pasado por muchas, ¿cómo se puede decir? Por muchas circunstancias, ¿no? Tanto para contar, tanto para decir, ¿no? ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos decir algo que no haya pasado? Muchas cosas, la verdad que yo una el momento en el que yo me emociono. ¿Llorá, Joaquín? No. El momento donde yo decidí empezar en el camino del Señor, fue muy, muy fuerte la manera en que el Señor me lo mostró, ¿no? Porque nosotros discutíamos mucho, teníamos mucha diferencia por el hecho de que ella congregaba y yo era inconverso, ¿no? Entonces siempre pasa eso, ¿no? Que la mujer congrega y el esposo... el esposo es un vil pecador. Es un pecador, ¿no? Es un inmundo. Un vil pecador. Iracundo, diría el pastor. Entonces, pasaba muchas veces que nosotros también, tanto el hombre como la mujer, hasta como nuestros hijos, también demandan un tiempo, ¿no? Y yo en el mundo le demandaba un tiempo a mi esposa, ¿no? Y yo no conocía al Señor de la manera que quizás hoy lo conozco. Entonces teníamos muchas discusiones y eran tantas las discusiones que se tornaba un ambiente muy, muy feo, ¿no? La atmósfera en mi casa era muy delicada, tanto como para nosotros como para nuestros hijos. Cantaba, ¿no? Un pájaro y reventaba todo. Sí, no cantaba ni un pájaro, imagínate. No. Pasa que yo pero hay algo que a mí me siempre, una palabra que dice que la mujer ganará a su esposo, ¿no? Por su testimonio. Por su testimonio. Y el problema es que muchas veces vemos que nuestra esposa congrega, pero no vemos nada de Dios en ella. Bueno, en este caso en mí fue diferente porque Cecilia tiene mucho de Dios. Amén. Yo he aprendido muchas cosas con ella. La base, yo empecé con ella aprendiendo, ¿no? Ella fue la base mía, digamos. El aprendizaje, ¿no? Todo lo que aprendí, los primeros pasos conmigo fueron con ella y yo siempre lo digo, que ella me enseñó muchas cosas a mí. Y eso fue lo que me impulsó, ¿no? Pero una de las situaciones que lo puedo contar como un testimonio es que era tanto la discusión que teníamos entre nosotros que una vez tuve como una especie de visión, ¿no? Estando yo en el medio de mi casa, en el medio del comedor, digamos, ¿no? Y es como que el Señor te lleva a mostrarte algo. El Señor en ese momento a mí me había llevado a mostrarme algo. Y fue muy fuerte lo que vi, porque yo veía a un hombre de espalda y yo estaba detrás de una discusión. Yo veía una discusión. Veía a un hombre de espalda y del otro lado estaba mi esposa. Y yo veía que el hombre estaba enojado. Yo solamente veía los movimientos de ese hombre. No escuchaba lo que se estaban diciendo, pero yo lo veía al hombre muy enojado, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué hago? Me acerco más a lo que estaba pasando y veo que ese hombre, cuando llego a verlo de frente, era yo.
Y, Qué bárbaro. y cuando me miro a mí, veo a ese hombre fuera de sí. Y yo decía, este no soy yo. Y eras vos, Joaquín. Y era yo. Y cuando veo, se me da por mirar a mi esposa, yo ya la había visto que era ella, pero no la había prestado atención. Y veo, y yo siempre, fue algo que me llamó mucho la atención y que lo digo como un chiste quizás ahora, pero yo la veía a ella y me imaginaba como, ¿viste el gatito de Shrek? Cuando se pone así, que mira con una cara angelical. Y yo, a pesar de cómo yo estaba en ese momento, que yo estaba enojado, se me veía furioso, se me veía manifestado, ¿no? Ella aún así me veía con una cara. Y yo cuando me miraba a mí y la miraba a ella, yo ahí en ese momento dije, yo quiero eso, lo que ella tiene. Amén. Porque yo ahí me estaba dando cuenta que ella estaba Tenía algo diferente. tenía algo diferente. Y entonces yo ahí dije, yo necesito estar como ella. Yo quiero conocer al hombre que le cambió la Amén. vida. Yo quiero seguir a ese mismo Señor que ella tanto dice del Señor, Amén. que ella en ese momento hablaba del Señor. Gloria a Dios. Y yo quiero seguir a ese Señor también, porque yo quiero estar como ella. Amén. Yo quiero estar así. Amén. Entonces, Qué bueno, amado. eso fue lo que a mí me impulsó a yo hoy estar de esta manera. Yo quería estar como ella. Amén. Y por eso yo siempre digo que ella es mi ejemplo. Amén, qué bueno. ¿No? Ceci, y contanos un poco más, que la gente quiere escucharte, Cecilia, quiere saber un poco más de vos. ¿Cuándo conociste al Señor? Y yo congregué, hará 2 años atrás, congregaba en una iglesia de la esquina de mi casa, que empecé un día a ir por medio de una invitación de mi mamá, que iban a hacer una confraternidad de mujeres. Recuerdo que era un jueves, si no me equivoco, y bueno, habíamos ido, empezaba a las 2 de la tarde. Fui ya cansada, imagínate una mujer cansada, agobiada de lo que vivía día a día, haciendo la cotidianidad, no sé si está bien dicho la palabra, Sí. día a día en mi casa, rutinario. Ya una vida cansadora, completamente, ya uno hacía las cosas por inercia, pero no las hacía ya con amor, ya era, como él dijo, era una situación, se tornaba bastante complicada día a día, porque yo no peleaba con el espíritu, sino que peleaba con su carne. Era cada vez que él se iba, cada vez que pasaba lo que pasaba, yo discutía, peleaba, me enojaba, lo echaba. Todo lo que hoy por hoy en los matrimonios suele suceder cuando una mujer se cansa, ¿no? Decidí ir, me fui, recibí mucho, estuvo hermoso ese día y fue automático, fue como que sentí que necesitaba eso para que primeramente yo me sienta bien. Yo entendía que el cambio no lo tenía que hacer los demás, sino que el cambio venía primeramente por mí, porque el cambio viene de adentro para afuera, ¿no? Y bueno, cuando fui y empecé a congregar en esa iglesia, que justamente ahora al mudarme lo tengo enfrente. De hecho ayer ellos estaban con los coritos pentecostales y yo estaba cantando en casa. Qué bendición. Quedé muy buena relación con los pastores de ahí. Amén. Ellos me invitaron hace poco a su iglesia, así que bueno, había ido, bueno, y después de ahí empecé a congregar. Decidí congregar, fue automático cuando le dije al pastor, me quiero bautizar. Fue todo muy repentino. Comencé, bueno, estuve así un tiempo hasta que empecé a notar cosas que a veces suele suceder en las iglesias, ¿no? Que aparecen los ovni y fines, que son los falsos sacerdotes o los que juegan con la palabra de Dios, en la cual habían cosas que pasaban que a mí no me gustaba, no me agradaba. Era como que yo decía, si yo vengo a escuchar la palabra de Dios, quiero alimentarme de la palabra de Dios y no escuchar chismes ni nada que sé que no van a ser de edificación para mi vida. Así que ahí fue cuando le dije al Señor, oré y me acuerdo, le dije, Señor, yo quiero ir a otra congregación, me gustaría estar en un lugar en donde yo aprenda, y no solo para mí, sino que yo ya ahí miraba lo importante de tener la visión, ¿no? De decir, no solo para mí, sino para mi familia, algo que sea para mi familia. Yo siempre peleaba por mi familia, a pesar de que quizás mis ojos naturales decían, ya está, échalo, no va a cambiar más, no van para más. Pobre. Mis ojos naturales decían, échalo, ya está, mirá lo que le Por queda ese a tus hombre. hijos y demás. Y sin embargo yo decía no, porque yo sé que si Dios puede transformar, puede mover y transformar todo. Así que bueno, yo
me tomé de eso, de decir, bueno, Señor, perdóname. Recuerdo que le dije, Señor, perdóname, pero no voy a continuar acá. Así que me aparté. En ese momento empezó la pandemia. En mi barrio se había generado un brote, Sí, fue tremendo. en me donde acuerdo. nos habían cerrado a todos, y bueno, ahí fue como que Dios también permitió, ¿no? Que todo eso, yo digo que todo fue a propósito de Dios, porque se cerraron las iglesias. Así que a causa de eso, bueno, yo también había pasado ya el proceso de la muerte de mi mamá, y eso fue algo muy duro para mí. Pero así todo fue como que en ese mismo momento en el que pasó, yo recuerdo ahora que antes de que mi mamá había fallecido, yo ya medio que me estaba apartando, ya me estaba apagando un poco. Y fue la muerte de mi mamá lo que a mí me llevó nuevamente a rendirme ante los pies del Señor. Recuerdo ese mismo día llegar a mi casa, tirarme a orar directamente y decirle, Señor, yo te quiero conocer. Qué loco, ¿no? Yo digo, y qué loco hoy que a pesar de ese dolor y ese sufrimiento que estaba padeciendo yo, decidí arrodillarme y decirle, Señor, yo te quiero conocer. Era como que a raíz de ese dolor sabía que si no me agarraba fuerte de Dios, no iba a superar ese dolor o lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, después de ahí, yo recuerdo que empecé a congregar en mi casa. Uy, perdón. Empecé a congregar en mi casa. Ya empezamos a hacer macanas. Ir a orar todos los días de mañana y pedirle al Señor mientras tanto que Él me guíe a un lugar en donde poder congregar, ¿no? Una casa. Amén. Yo le pedí a Dios una casa donde Él me envíe. Nunca me imaginé que me iba a enviar para Los Troncos, pero bueno, acá estoy. Me acuerdo que yo siempre miraba, en ese entonces a la mañana miraba Carlos Harrigan. Era orar y sentarme a escuchar la prédica. Era como que yo lo tomaba que era la iglesia. La mañana era mía y de Dios solamente. Él se iba a trabajar a las 6:30 y yo ya a esa hora me levantaba a orar, y era tener una comunión constante con Dios y demás. Recuerdo una vez cuando, por medio de un profeta con el que conozco, me dijo que el Señor quería que hiciera un ayuno. Yo, sin saber el ayuno, lo hice. Y bueno, ahí empezó como Dios a direccionarme, empezó a enseñarme, ¿no? Y bueno, ahí empezó la lucha con Él, de que Él se me levantaba sin que yo fuese a la iglesia todavía. Él empezaba a notar cambios en mí y no le gustaba. Llegó un momento donde me decía, ¿qué te está pasando? Porque ya no sos la misma de siempre. Imagínate, una mujer que siempre discute, de repente estar en silencio, tener paz, disfrutaba los pajaritos, disfrutaba todo, estaba completamente enamorada. Y él empezó como a tener curiosidad, ¿no? Y empezó a decirme, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ya no discutís? ¿Por qué ya no peleás? ¿Qué te pasa? Así que bueno, ahí fue cuando me acuerdo que un día estaba muy triste en el comedor de casa, en el sillón, y me llega un audio de una grabación de una prédica en vivo, ¿no? Que era de Micaela, la sobrina del pastor, que yo ella la conozco por ya hace años. Y empecé a escuchar la prédica y sentí instantáneo como Dios me empezó a hablar por medio de esa prédica que en ese momento estaba predicando el pastor Gastón. Y fue cuando dije, yo quiero ir ahí. Fue así. Y le hablé a Mica, le dije, Mica, sabía que en ese momento no estaban abiertas las iglesias. Estábamos en cuarentena, pero el pastor estaba haciendo los cultos en su casa. Así que le dije, ¿habrá algún problema de que fuera? Y me dijo, ya no, venite. Eso habrá sido, no sé, un martes, creo que ellos tuvieron un viernes, si no lo recuerdo, no me acuerdo bien el día, pero yo fui. Le dije a él que me llevara, me acuerdo, y le dije, queda cerca de la casa de tu amigo Carlos, porque Carlos vive acá en Los Troncos, y como ya se conocían del trabajo, le digo, déjame ahí, vos te quedás en lo de Carlos, me esperás, y bueno. Y ahí fue cuando ya fui, el primer día el Señor me habló, y es como que algo entró en mí que no me quería soltar, digamos. Dije, ahí encontré mi lugar. Fui a un lugar en donde estaban llenos de locos, por así decir, y esa bendita locura era lo que yo quería, lo que yo recordaba que veía de mi mamá, y yo decía, esa locura que tenía mi mamá la quiero yo. Entonces, al entrar en esa casa encontré eso, ¿no? Eso que anhelaba. Y ahí fue como que siempre, obviamente, pidiéndole a Dios que sea Él que me guiara, ¿no? Y yo le decía, Señor, si este es el lugar donde me tengo que quedar, va a llegar mi familia. Y así fue. Amén, qué bendición, Cecilia. La verdad que una bendición tremenda, todo lo que nos contás.
Y qué bueno, ¿no? El siempre poder compartir una palabra que, como a vos te llegó la palabra, la prédica del pastor Gastón, Sí. de su sobrina. Qué importante es siempre poder estar compartiendo, ¿no? Así que yo te Exacto. invito a que sigas compartiendo el link de este programa. Ahí vemos que Mariana, la hermana Mariana, le mandamos saludos, estaba compartiendo con todos, etiquetó a todos los hermanos. Saludos a Mariana. Saludos a Mariana, también saludos a Sandra Ortigosa, que dice: le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino a vos y a tu esposo. Es terrible como el Señor los usa, terrible mujer y hombre del Señor. Amén. Amén. Saludos para Gracias, Sandra, la bendecimos. Te amamos, Sandri. Así que bueno, ahora ya el tiempo ha pasado, la mañana está pasando, así que te invito a que sigas compartiendo, que ahora viene el mensaje, la palabra poderosa que va a traer acá la sierva Cecilia Acosta de Ponce. Amén. Santo. Ya estoy casada. Así que tremendo, sierva. Bueno, vamos a estar compartiendo con vos, te vamos a dejar sola en imagen para que puedas compartir. Así que en el nombre de Jesús damos gracias por este momento. Amén. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Dios mío, por la vida de Cecilia. Bueno, yo traía para compartir una palabra que se encuentra en 2 de Samuel 21:15, que habla sobre David, ¿no? Todos conocemos a David, Amén. el que mató al gigante Goliat, el que venció, el que mató, el que también fue en contra del león y el oso y el león. Bueno, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, bueno, dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con él los filisteos, y David se cansó. Isbi Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda, e hirió al filisteo, y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Esta palabra a mí me ministró, yo ya de hecho la había compartido en la célula, en donde justamente habla de que David algo que a mí me llama la atención, ¿no?, de esta palabra, es donde dice que David se cansó. Esto es primeramente, obviamente me ministra a mí primeramente, porque muchas veces nos encontramos así, fatigados, ¿no?, en donde vamos a la batalla o vamos a la lucha día a día y no nos miramos primeramente nosotros cómo estamos, si estamos cansados, si estamos bien, Amén. cómo estamos. Así que, yo había escudriñado esta palabra, en donde me llamó la atención también que dice Isbi Benom, y busqué el significado de lo que significa, ¿no?, Isbi Benom, y dice que lo loco es que es uno de los descendientes de los gigantes, es un gigante, ¿no? Pero este gigante quiere decir agotamiento, quiere decir descuido. Y yo, al leer esta palabra, yo decía, muchas veces nosotros nos descuidamos, ¿no? Nos agotamos y no pedimos ayuda. O en otros casos también nos agotamos o nos descuidamos y dejamos lo que realmente tenemos que tener primero, que es nuestro ministerio, no solo la familia, sino lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Día a día. Lo descuidamos y lo dejamos a un lado. Y bueno, esta palabra me gustó a mí, ¿no? Porque dice, la vuelvo a leer, que se volvieron los filisteos a hacer la guerra de Israel, y descendió David y su siervo con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Qué bueno que siempre es tener, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos caminar solos, que siempre tenemos que tener una persona al lado, ¿no? Amén. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. En este caso, David tenía a Abisaí a su lado, y Abisaí era su sobrino. A pesar de que creo que todos conocemos ya la vida de David, ¿no? David tenía hermanos, y él, de hecho, por su papá y por sus hermanos siempre fue muy despreciado. Que creo que uno, cuando está en el camino de Dios, también pasa por eso, de que la misma familia, los familiares, ¿no?,
se nos aparta, se nos alejan, se nos van, no vienen a visitarnos. A veces nos acusan diciéndonos, estás todo el día en la iglesia, estás todo el día ahí y ya no te podemos visitar, cada vez que vamos a tu casa te vas. Y yo digo, qué loco que siempre hay uno que se nos acerca, que no se nos apega, y es esa persona que quiere lo que vos portás o viene al lado. Se me viene a la mente hoy los escuderos del pastor, viste que el escudero siempre está al lado del pastor viendo qué es lo que necesita. Bueno, en este caso Abisaí era como un escudero para David, porque justamente él estaba siempre acompañándolo en la guerra a David, ¿no? Dice que ellos volvieron, los filisteos, a hacer la guerra a Israel. Ellos fueron una vez más a pelear, ¿no? A luchar por Israel. Vinieron los filisteos en este caso a pelear. Pero dice que David, yo digo, David en ese momento habrá estado, dice, ¿no? Acá la palabra, que David se cansó. Yo digo que David habrá dicho, bueno, vamos una vez más a pelear, y no se miró él como estaba. Y yo digo que a veces nosotros no nos miramos como estamos, ¿no? No nos prestamos atención a cómo estamos realmente. Y en este caso, fíjate que él tuvo que pelear contra uno de los gigantes que era Ibi Benom, que quiere decir agotamiento. Yo me pregunto hoy cómo estamos nosotros. Si nosotros hoy nos detuvimos a mirarnos, si estamos agotados y tenemos ganas de seguir peleando, ¿qué nos está pasando? Sabemos que si tenemos a Dios todo lo podemos, porque dice que diga al débil, fuerte soy, dice la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que saber con quién caminamos, que caminamos con Cristo. Y es Él quien nos da la fortaleza y nos llena de su espíritu para poder ir contra estos gigantes. Pero hoy ese gigante que se presenta una y otra vez, yo creo que muchas veces se presenta a través del desánimo, de la tristeza, que aparece y no nos damos cuenta, y es como la semilla que dijiste hoy, en donde la semilla la dejamos regar, ¿no? A veces nos encontramos con algún proceso y decimos, hoy no tengo ganas de orar, hoy ya quiero dormir un rato más, estoy cansada, estoy agotada, ¿para qué lo voy a hacer si no pasa nada? Mira, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a hacer esto si mi familia sigue igual, si mis hijos siguen de la misma manera? Y yo creo que es tiempo de que nosotros nos miremos como estamos, ¿no? Y darnos cuenta que si primeramente nosotros no transformamos nuestra vida, no vamos a poder transformar el resto. Y la realidad es que sin Dios no somos nada, yo lo he dicho yo. Lo loco de todo esto es que ustedes imagínense que David era un pequeñito, dice la palabra de Dios que David era un chiquitito, y dice que este gigante tenía una lanza que pesaba 300 ciclos de bronce. Dice que yo estuve escudriñando, ¿no? Esto para saber lo que quiere decir de por sí tener una lanza de con esa capacidad. Ay, qué perfecto. Dice que son 3 ciclos, son 3 kilos de peso. Imagínate este gigante que tenía ese peso, ¿no? Que estaba encima que lo llevaba en la mano. Este gigante llevaba ese peso, ¿no? Esa lanza, ese peso, y que con eso quería matar a David, dice. Pero gracias a una Abisaí, que fue quien estuvo ahí, no logró matar a Abisaí. Yo creo que hoy muchas veces nos encontramos así agotados, ¿no? Pero siempre tenemos que recordar que hay una persona que está orando por nosotros, hay una persona que está clamando, hay una persona que quizás en el momento en donde te sentís agobiado y solo aparece con una palabra. Así como me pasó en ese momento a mí, en donde yo estaba ya cansada y agotada de lo que estaba padeciendo en mi vida cotidiana. Recuerdo que estaba en el sofá tirada, así mirando a la tele, porque él quería que yo esté constantemente al lado de él, y recuerdo que él me decía, vamos a mirar la tele, y yo estaba ahí como enojada, porque yo decía, yo quería ir a la iglesia, me gustaría estar en mi casa o escuchando la palabra, y estaba cansada, ¿no? Por lo que estaba viviendo. Y así todo me apareció una Abisaí en ese momento, fue Micaela, que fue usada por Dios, que simplemente me compartió una palabra, y esa palabra fue lo que hizo el cambio en mi vida,
¿Por qué? Porque a través de lo que yo escuché ese día, recuerdo muy bien que fue la palabra lo que a mí, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo creo que esa palabra en mí activó esa fe, de decir, no, dale que se puede, no decaigas ahora, no importa lo que estés mirando, se va a poder, vas a poder cambiar, va a poder en algún momento transformar esa atmósfera en tu casa, ¿no? De esa atmósfera de todo el tiempo pelea, todo el tiempo ruinas, y de repente hoy por hoy es una atmósfera diferente, en donde hoy se puede, anoche estaba lloviendo, estábamos los dos solos porque los nenes no estaban, y recuerdo que estábamos compartiendo de la palabra y los dos hablando y compartiendo de Génesis, ¿no? Que es algo que siempre da que hablar, Génesis al comienzo. Y yo decía en ese momento, volviendo a lo que decía, en ese momento se me apareció a mí una Abisaí, ¿no? Así como a David estuvo Abisaí, que fue el sobrino de él, que siempre estuvo ahí confiando en él, desde cuando a él lo habían ungido como para ser rey, que él era pequeño, él era un pastor de ovejas, claro, era un joven, todavía ni siquiera él estaba siendo el rey, pero ya él había sido ungido por Samuel. Y recuerdo que Abisaí fue uno de los que siempre estuvo acompañándolo a David. Y yo decía, a veces nos encontramos así, ¿no? De esa manera agotados, que por medio del proceso, de lo que estemos viviendo, o quizás hoy nos levantamos sin fuerza, sin ganas, y de repente vos decís, ay, no tengo ganas, ¿sabes qué? Hoy no voy a orar, hoy no voy a ir a la iglesia, porque ¿para qué voy a ir? Prefiero quedarme a comer un asado con mi familia porque me vinieron a visitar. Y empezamos a mirar lo que ve los ojos, lo que ve los ojos naturales, y no vemos más allá, ¿no? De lo que Dios quiere que veamos realmente. Y en ese momento fue Micaela la Abisaí para mí, que por causa de una palabra hizo que mi vida cambiara, que todo diera un vuelco, ¿no? Porque eso fue lo que a mí me dio el impulso a decir, yo me quiero ir a congregar a esa iglesia. Y fue ahí cuando yo empecé a aferrarme a Dios aún más, y empecé a creerle a Dios aún más, y más día a día con lo que día a día me tocaba pelear, ¿no? El luchar día a día con los procesos que cada uno tiene. A mí en este caso me tocó estar pasando un proceso por medio de mi salud, pero confiando en el Señor día a día, aferrándome a la fe, activar la fe, porque de hecho hay que activar nuestra fe. A veces nosotros decimos, yo creo en Dios, pero realmente no hacemos nada para ser provocadores de ese milagro, ¿no? De lo que estamos padeciendo. Así que esta palabra yo la compartí porque me gustaba, que me llama la atención, ¿no? Que dice que Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda. Quizás hoy puedo ser yo esa Abisaí que por medio de esta palabra hoy te pueda dar ese ánimo para decir, si hoy quizás te levantaste con ganas de decir voy a tirar todo y no voy a la iglesia, que hoy digas no, dale, que se puede, un último esfuerzo más, un último esfuerzo, un último paso más, dale que está cerca la meta. Siempre hay que mirar lo que Dios tiene preparado para nosotros y creer a la palabra de Dios, porque a veces nosotros esperamos, yo esto siempre lo planteo en la célula, que siempre digo, esperamos que Dios nos hable por medio del pastor, por medio de la pastora, o que venga alguien y nos diga una palabra, pero si abrimos nuestra espada, sabemos que Dios nos habla día a día, y que a veces una sola palabra nos da el impulso a decir, bueno, hoy nuestro día va a cambiar, ¿no? Y es solo una acción, todo depende de esa acción, de abrir la Biblia y decir, bueno, Señor, háblame. Y yo esta palabra ya la había compartido, ¿no? Pero es hermosa la palabra, porque conocemos lo que David hizo, lo que Dios hizo en David, ¿no? Amén. Que lo transformó en rey. Pero dice acá, donde dice David a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ponete a pensar que David era un sacerdote, ¿no? Y que a veces nosotros somos los sacerdotes de nuestras casas. En mi caso, bueno, sabemos que ante la ley de Dios él es sacerdote de mi casa, mi esposo. Estamos casados y ante Dios él es el sacerdote de casa, pero esa mujer que hoy está luchando por espiritualmente, que hoy es la única que se levantó en su hogar y dijo, bueno, yo hoy me levanto para pelear por mi familia.
hoy pasa a ser una sacerdotisa, ¿no? Una persona que está en contacto con Dios. Y dice que por causa de ese agotamiento y de ese cansancio que tenía David, hizo que justamente se apagara la lámpara de Israel. Imagínate, se apagó la lámpara de Israel, de un pueblo. Y si yo digo, nosotros tenemos, yo ayer hablaba con una de las chicas de la célula y le decía, vos tenés que ser esa llama que encienda a los demás, no ir a buscar una persona que te encienda a vos, porque la palabra, el camino de Dios se trata de eso, de que nosotros a pesar de la adversidad y lo que estemos pasando, mantengamos la sonrisa intacta. Yo de hecho, si me miran, lo que me ven en la iglesia saben lo que tengo en mi cara, ¿no? Y yo muchas veces me estuve ocultando por causa de cómo tenía. Hoy por hoy estoy bien, pero yo digo, Señor, cuando me pasó pasar por esto, yo dije, Señor, no voy a dejar que esto opaque lo que yo siento por dentro. Yo me saqué el barbijo y fui a la iglesia y me gocé y bailo. Y yo creo que si hay un día que no bailo, no soy yo. Siento que hay algo en mí que no está bien, que no salto, que no exalto el nombre de Dios, no, porque uno va a gozarse en la presencia de Dios. Y yo decía, por un simple gesto, una simple acción de decir me cansé, me tiro a descansar un ratito y no voy a hacerlo, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a orar, hoy no voy a hacer más nada, me cansé. Por ese mismo gesto hizo que casi se apagara la lámpara de Israel. Y yo digo hoy cómo estás, ¿no? Si hoy te encontrás cansada, que hoy te aferres aún más a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que mi casa y yo serviremos a Jehová, y hay que tomarse de esa palabra, y sin importar lo que los ojos naturales vean, hay que mirar con los ojos espirituales. Si tus ojos espirituales no están viendo nada, pedile al Señor que abra esos ojos espirituales y que te ayude a ver más allá de lo que estás mirando. Dice que nosotros tenemos que ser como las águilas y volar alto, ¿no? Porque en medio de donde nosotros volemos allá en las alturas, sabemos que vamos a tener una expansión de ver más allá de lo que podemos ver. Si permanecemos en el suelo, vamos a ver ahí, ¿no? El águila cuando se va al suelo, ¿no? Y se queda ahí esperando para comer o para lo que fuere, está al alcance de que el enemigo lo agarre, o está al alcance de mirar ahí, ¿no? La roca, lo que ve ahí nomás. Pero cuando alcanza a abrir las alas y a emprender el vuelo, tiene para ver más allá, ¿no? Y yo digo que hoy nosotros tenemos que aferrarnos aún más a la promesa de Dios, sin importar lo que estemos viendo hoy, sino que agarrar y aferrarnos a lo que vamos a ver mañana. Yo siempre cuando oro le digo, Señor, te doy gracias por lo que hiciste y por lo que vas a hacer, porque yo creo en que Dios va a hacer grandes cosas y que esto recién comienza. Para mí hoy es un desafío estar acá, porque yo decía, uno está acostumbrado a ir a la célula y a veces van 2 o 3, nos pasó de tener hasta 25 personas en la célula, y bueno, es un desafío día a día, y a veces decimos, ¿para qué queremos hablar a tanto si solamente la palabra le tiene que llegar a uno y que ese uno la tome, la reciba? Así que yo te invito hoy a que si estás como David, agotado, cansado y estás luchando contra ese gigante de decir no tengo ganas, hoy no tengo fuerza, que digas, bueno, va a aparecer una Abisaí. En este caso Abisaí puede ser yo dándote la palabra, o puede ser cualquier persona, o puede ser alguien compartiéndote a veces una alabanza, porque una alabanza nos ministra un montón. Pero que tengamos cuidado, porque ese gesto de tirar la toalla y decir no tengo más ganas y no quiero hacerlo más, hace que se apague nuestra lámpara. Y nosotros tenemos que ser lumbrera, tenemos que ser esa vela encendida, ¿no? Que abra la visión de nuestra casa y empezar a tratar de llenar esa vasija en los demás, o de encender esa llama en los demás. Nosotros tenemos que tratar de no apagar esa lámpara. Imagínate que en este caso David, si apagaba esa lámpara, apagaba la lámpara de Israel. Lo vuelvo a repetir, nosotros si hoy nos apagamos, no solo nos apagamos nosotros, se apaga nuestra familia y se apaga todas las personas que nos miran, ¿no? Porque en mi caso yo me tomo muy responsable la célula. Cuando no la hago el lunes, la trato de hacer otro día en la semana. Y yo digo, Señor, yo soy consciente de que hay personas que hoy por hoy están dependiendo de nosotros. A veces nosotros nos minimizamos,
como limitamos, pero nos achicamos, nos hacemos pequeños. Decimos, no, ¿para qué? Pero yo digo, Señor, si vos me diste la posibilidad hoy de tener una célula, algo habrás visto en mí, que quizás yo todavía no lo vi. Entonces voy por eso, provoco eso, a querer ver, a que puedan mis ojos ver qué es lo que Dios tiene para mí, ¿no? Así que nada, les comparto esta palabra, espero que haya sido de mucha bendición para todos los oyentes, que lo hayan recibido. Y bueno. Amén, amén.